No, la neta, que de a tiro cuando y luego que ya, no puede ser eso. Pero bueno, no sé qué opinen ustedes. Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su nuevo podcast, bueno, nuevo episodio de su podcast existencial. En esta ocasión hay invitados, ¿cómo no? Ahora sí, por segunda vez se nos hizo que haya invitados. En esta ocasión tenemos un crossover con el podcast Ubicando a la Banda, que consiste de mi buen amigo Dan y mi sobrino tan querido desde que nació hasta la actualidad, Raimundo. Hasta que deje de tocarlo. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast existencial. Pues muchísimas gracias por invitarnos, mi queridísimo tío, ¿no? Desde toda la vida, ¿no? Porque pues aunque no quisiera, pues es de toda la vida, digo, es más grande que yo. Él tiene 56, Sí, o sea, tengo desde 26. que naciste eres mi sobrino. Ándale. Más o menos. No lo pudiste haber identificado mejor. 26 añitos. 26 añitos nada más. Soltero. No, solo 26 años. No, pero pues muchas gracias por la invitación. Antes No, que nada, ya saben que son bienvenidos siempre que quieran aquí a este podcast. Así es. No, pues muchas gracias. Digo, ya es la segunda vez que puedo estar en este. Es la segunda vez espacio. que está aquí en... Y pues te agradezco la oportunidad, carnal. La neta es que sí traes un concepto interesante y pues vamos a ver. Pues Bueno, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Y pues bueno, vamos comenzando con el tema que quiero tratar. Bueno, antes que nada, si recuerdan en su antiguo podcast, bueno, en su pasado, en su episodio más reciente, más bien, les dije algo, ¿no? Les dije que al principio del programa suelo hacer algo y al final otra cosa. Entonces, al principio lo que a mí me gusta decirles es una palabra pues X, que yo siento que es poco común para que, bueno, sí, o sea, random, una palabra X o una palabra random, que siento que es poco común, entonces, pues, para cultivarnos todos, ¿no? Para aprender algo nuevo, y si se la saben, pues qué chido, y si no, pues ya es un aprendizaje. Para sembrar la mente, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí. ¿pensaron en alguna, sí, claro, pensaron en alguna palabrita o algo así que quieran compartir con muchísimas. mi auditorio? Recleido. Sí. Yo, ándale, no quedó más tuiteo. Sí. No, yo la palabra que pensé es piltrafa. Es una palabra interesante, piltrafa, ¿no? Ajá. Piltrafa, sí. ¿Cuál sería la definición? Pues la definición de piltrafa es como, es un hueso que tiene muy poca carne. O sea, es como, pues, literal, es un hueso que tiene carne, pero tiene muy poca. Es una piltrafa. Es una piltrafa, sí, es una barbaridad. O sea, y esa carne es la más sabrosa porque es la más pegada al hueso, supongo. Así es. Para los calditos, chulada. Para los flaquitos como yo. Ok, interesante. Bueno, para los que no sabían, piltrafa es un pedazo de hueso con poca carne. Con poca carne. Un pedazo de hueso con poca carne. Es más, hasta no me voy a andar con rodeos raras. Vamos a buscar la definición y te confirmo que es piltrafa. ¿Te parece? Ok. ¿Tú pensaste en alguna palabra, mi querido Dante? Sí, pero ya que escuché la palabra piltrafa. Sí. No, te creas, no. Quiero cambiarla. No. Mira, ahí les va, chicos. Antes de continuar. Parte de carne flaca que casi no tiene más que el pellejo. A.K.A. el rayo. O sea, el rayo. Ándale, tú eres una de hecho, tiene tu piltrafa, foto, güey. Interesante. Me encontraron. Si queremos utilizar un ejemplo de utilizar la palabra un Alfredo Adame. Si quieren que lo use en una oración, rayo es una piltrafa. Úsalo en una oración. Ok, excelente ejemplo. Creo que se nos va a quedar grabados a todos los que escuchamos esa palabra de por vida, ¿no? Que viene pegadito del tema que quiero tocar, pero antes que entrar al tema, quiero escuchar la palabra de mi querido Dante, que me tiene muy integrado. Te tengo intrigado. Mi palabra sería criterio, úsalo en una oración. No sé qué significa la palabra criterio. No te creas. No, la palabra que escogí precisamente fue la palabra criterio. Es una palabra que utilizo muchísimo en mis programas mientras hablo en muchas de mis situaciones. Interesante. Precisamente porque considero que el criterio es algo muy importante, ya que es una suma entre las cosas que conoces, las cosas que sabes, las cosas que aprendes a lo largo de la vida, las cosas que experimentas. Esas cosas con las que a veces te tropiezas, te enseñan algo, y al final de cuentas van haciendo un cúmulo de situaciones, experiencias y sensaciones que se van acumulando en el cerebro y que te enseñan algo y que te permiten ser de entrada quien eres y avanzar dentro de esa persona que eres. Por eso dicen que cada quien tiene su propio criterio. Y cada quien tiene su propio criterio, exactamente. Es una frase que, bueno. Ok, pues ahí está la palabra de mi querido Dante y la de mi querido sobrino Raimundo.
Mi palabra es una palabra, fíjense, es una palabra japonesa, Ok. simplemente para... que la acabo de aprender hace poquito, pero se me hizo chida, se me hizo poderosa la palabra. La palabra es ikigai, ikigai. Traduciéndola, bueno, tratando de traducirla, pues no se escucha muy Ok. bonita, Sí, no, pero no, el no. significado sí está chido. La palabra ikigai significa, bueno, no tiene una traducción tal cual, porque, bueno, muchas palabras japonesas no tienen traducción así literal. Como muchos idiomas, Expresan ¿no? más que una sola palabra, como un sentimiento Una situación. o una situación. Entonces la palabra ikigai significa, bueno, se podría traducir como el propósito que tienes en tu vida. Lo que te hace levantarte y motivado, con muchas ganas. Ikigai. Mi ikigai. Yo lo escuché en un programa A ver, de pero usar una oración primero. Ahí te va, ahí te va. Dale calma, dale. Lo escuché en un programa que se llama las grandes ciudades de noche. No sé, creo que solamente asiáticas. Y era en Japón el programa. Está en Netflix, está muy chido ese programa, se lo recomiendo. Y ahí uno de los que estaban ahí hablando de lo que hacen en las noches en Japón, que él tiene su auto, tiene un Lamborghini, lo tiene personalizado acá bien, bien chingón. Y su ikigai, su propósito en la vida es tener coches así y salir en la noche a pasear, A dar el rol. a dar el rol, güey. Ese es su ikigai, su propósito en su vida. Y bueno, se me hace un poquillo... No sería mi ikigai, pero eso es, ¿no? Tu propósito en la vida. Eso es lo que significa esa palabra y pues ahí queda. ¿Y la oración? La oración, pues el ejemplo fue ese, güey. O No, sea, no, pero usar una oración. O sea, Usa una oración. ¿cómo puedo usar mi Ikigai en una oración? mi ikigai en la vida es salir a dar el rol. Pero ya son de Pero mi Ikigai es propósito en la vida, entonces en la vida está de más. Lo repetirás 2 veces. Y mí Ay, también. bueno, te digo que no es una traducción literal porque no existe. Ikigai, Pero es manejar. lo que te motiva, lo que te hace despertar con ánimos en la Sí, mañana. lo que te impulsa pues, a seguir otro día. Es como la palabra itadakimasu, esa sí la conoces, ¿no? No. Que es japonesa también. Es cuando cuando se juntan todos y van a comer antes, o buen provecho, dicen itadakimasu, Como dar las gracias. antes de comer. Y tampoco tiene una traducción literal, es un sentimiento donde quieres que a todos les haga beneficio la comida, que ese momento es especial, y engloba varias cosas, pues, Claro, pero sí, no es buen provecho así literal, pero eso es como se traduciría. Lo que pasa es que el lenguaje también obedece precisamente a la cultura. Es como, por ejemplo, en México, cuando alguien estornuda dice salud, pero no, en inglés no dices exactamente la misma palabra que significa salud en inglés. Dices bless you, que en español es bendiciones. Sí. Y así con cada uso y cada palabra tiene un uso y una costumbre. Ahí está. Bueno, ya les dije 2, ya les dije itadakimasu y ikigai. Ikigai. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema que nos atañe el día de hoy, A ver. que tenía preparado para ustedes. Quería comenzar con algo que pasó hace un momento. Lo observé y dije, bueno, eso está un poquito relacionado. De hecho, hasta se los comenté también. Hace un momento, mi querido Dante le preguntó a Raimundo, oye, ¿te acuerdas cuál fue la canción que pusimos como intro en el programa tal de su podcast, de Ubicando la Banda? A lo que inmediatamente Raimundo contestó, no me acuerdo. Así, tajantemente, no me acuerdo. Entonces yo dije, ok, ¿cuánto tiempo hace que pusieron el intro y por qué ese recuerdo? ¿Por qué no se acuerda? Si fue hace poco tiempo, literal, ¿no? No tiene mucho que lo hizo. ¿Y por qué te puedes tener otro tipo de recuerdos, incluso más viejos? ¿Y por qué simplemente algo tan simple no puedes recordar, güey? Como el poema, ¿no? Ajá, exactamente, el problema que te aventaste sobre el... Como el poema, güey. ¿Cómo chingados te acuerdas de todo eso? Y no te acuerdas de cuál fue la canción que pusieron como intro en su anterior programa, el más reciente que tuvieron, güey. Entonces el tema es sobre la memoria, pero me gustaría a ver, ¿por qué crees que él no se acuerda y tú por qué crees que no te acuerdas, güey? A ver, tú primero, mi buen Dan. Híjole, es que, bueno, yo estudio mucho al cerebro y en general los procesos, en cierto modo psicológicos, pero están más orientados a la cuestión del cerebro. Y pues sí te puedo dar la razón principal por la que eso no funcionó. O sea, por eso me gustaría más bien que alguien diera la respuesta anterior. Sí, pues o sea, que no sé. O sea, ¿tú por qué crees, por ejemplo, que no se acuerda? Yo creo que, bueno, por lo que yo he investigado, que investigué un poquito sobre el tema para poder hablarlo aquí ante todos ustedes, es porque, bueno, principalmente existe la memoria consciente, la memoria subconsciente, y también tenemos la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Okay. Entonces, por ejemplo, en esta conversación,
nosotros estamos utilizando la memoria a corto plazo porque nos acordamos de lo primero que decimos, de la primera frase, para poder al final de todo lo que yo digo, poder crearte una conclusión, ¿no? De lo que yo estoy diciendo, poder decirlo. Entonces, por ejemplo, cuando hicieron ese podcast y pusieron una canción, tú simplemente, para ti, esa información fue tan poco relevante que simplemente la utilizaste en ese momento y tu mente la desecha. Claro. Y la memoria a corto plazo generalmente va de 15 a 20 segundos. Pasando 15 a 20 segundos ya generalmente se te va a la memoria a largo plazo. Antes pues simplemente lo utilizas rápidamente y después lo desechas. Pues es hasta lógico, ¿no? Que no nos acordamos de todo lo que hemos vivido en nuestras vidas. Sí, es complicado de repente recordar todo. No, Sería hasta abrumador, supongo yo, sí. Poderte acordar. Y además de eso también te acuerdas como de las cosas que te generan algún impacto de que más grande. No es tanto como de, estuvo chido el intro que vimos en ese podcast o que se puso en ese podcast. Más bien era la parte de la plática, porque si dices, güey, como en el podcast pasado que platicamos de esto, ¿no? O sea, como son cosas que a lo mejor te generan a ti otros recuerdos, sabes que platicaste de ello. Entonces, generalmente guardamos recuerdos dependiendo de cómo nos sentimos en ese momento. Sí, claro. O sea, nos recordamos más las sensaciones que los hechos en sí. Sí, porque puedes recordar todo el podcast, ¿sabes? Como de qué platicaste, cuál fue el tema, cuál fue esto. La general del podcast. Podemos decir, me la pasé chingón, pero realmente no te recuerdas de todo, pero lo que te hizo sentir ese momento, sí lo puedes recordar. Sí, mira, eso es que ahora sí entrando la forma en la que entiendo que funciona el cerebro, por ejemplo. Imagínate como una caja de arena, donde pues simplemente tú llegas y pones tu huella, ¿no? Y dependiendo de qué tanta presión pongas y qué tanto tiempo esté tu mano en la arena, pues la marca podrá ser más o menos profunda o más o menos nítida. Según entiendo cómo funciona el cerebro, porque pues también entiendo su propósito, bueno, es simplemente la supervivencia del ser, ¿no? De lo que nosotros llamamos humano. El propósito del cerebro es actuar de la manera más efectiva que le parezca para que sobrevivas, ¿no? Otro día, güey, ¿sabes? Entiéndase comida, ir a defecar, güey, respirar, bla, 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 ¿no? Sin embargo, ya lo que además después procesa como mente y como conciencia y como memoria y como ese tipo de cuestiones, son como estas marquitas en la arena. Ahora, si hablamos más específicamente de ello, es precisamente lo que decía Rayo. O sea, depende también de las circunstancias, lo que suceda y cómo te sientas mientras suceda, porque eso va a ir tocando más fibras y puede ir siendo más profundo o menos profundo. Nos preguntabas, ¿por qué no se acuerda de una canción? Claro, fue algo que pusimos durante menos de un minuto y que en realidad en ese momento estábamos imponiendo un chingo de cosas, entre ellos la canción del intro. Digo, ya viste cómo preparamos más o menos un programa. Sí. Es un proceso muy sencillo, pero que hacemos durante cada programa precisamente para saber de qué vamos a hablar. Y durante ese proceso, pues vaya, así como entran ideas muy chingonas que nos prenden y nos permiten decir, ¿sabes qué? Esto es de lo que sí vamos a hablar. Por lo mismo, el impacto, la forma en la que ya en algún momento las escuchamos, todo lo que implica una situación humana, ¿no? En donde pues al final de cuentas están activos todos tus sentidos y esos sentidos alimentan al cerebro y el cerebro al final percibe todas esas cosas y guarda esa información de una cierta manera. No, y además también es la parte en la que te desbloquea algún recuerdo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, para mí ese intro en ese momento específico, ¿sabes? Como de, es irrelevante porque lo conozco, más no ha desbloqueado algún recuerdo que yo tenga, pero, por ejemplo, si hubiera sido, el soundtrack de, mi bautizo, mi boda, algo así, dices, me acuerdo porque sé que pasó. O de alguna serie que ubicas. Sí, claro, porque pasó en un momento donde estaba muy bien en mi vida y me acuerdo porque estaba escuchando esa rola y te acuerdas porque te acuerdas. Más bien para ti esa era información nueva, no relevante, que tu mente no guardó, pero si hubiera sido una canción que te evocara algún recuerdo o sentimiento, lo hubieras asociado. No relevante y que además no generó un impacto, ¿sabes? Exacto. Porque requiere también... Por eso les digo, se fue a la memoria de corto plazo, lo utilizaste en ese momento, ya no fue importante y tu mente la desechó. ¿Tú cómo te imaginas que funciona la mente, güey? ¿Cómo te imaginas que puedes acceder a tus recuerdos? O sea, si tú te pones a pensar en tu vida, en tus años anteriores, pues, y te quisieras acordar tal vez de una fecha en específico, ¿cómo crees que tu mente actúa para ir a ese recuerdo? Ok. Pues yo creo que como se va generando información nueva, siempre se tiene que desechar otra información. Te digo, otra vez volvemos a la relevancia o la importancia que tú le das a ese hecho específico por cuestiones externas que pudieron haber pasado. Pero sí siento que en algún momento de tu vida pudiste haber tenido algún recuerdo que en ese momento apreciaste mucho y dijiste, porque pasó esto.
pero que sí lo puedas olvidar, y más cuando estás en la adolescencia. Obviamente de niñez, ponle que ya 7, 8 años te recuerdas porque pues estabas bien morro y pues es algo que viviste y que te impactó mucho. Pero bueno, me refiero yo al proceso de acordarte, pues, ¿cómo crees que tu mente actúa? ¿Cómo es? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Podrías hacer una analogía, o tú, mi querido Dan, podrías hacer alguna analogía de cómo tú crees que tienes tu bóveda de recuerdos, por así decirlo? Sí, mira, ya di una analogía, por ejemplo, con respecto a cómo funciona la memoria, que es esta onda de la huella negra, donde pues si van golpeando diferentes zonas, pues al final de cuentas se van generando más recuerdos. Ahora, la mente es otra cosa, es algo que se ha buscado mucho y se ha discutido mucho. En realidad, no hay una conclusión correcta ni una conclusión específica que digamos, no esta es la mente. Ajá, no la hay. Porque de hecho, la estudia, por ejemplo, la psicología, ¿no? El comportamiento de la mente, pero no es la mente en sí. Lo estudia, la neurología también. Ajá, pero la neurología más bien va del lado mecánico del cerebro, no del lado mecánico de la mente, que son dos cosas distintas. Sí, también. El cerebro es un músculo, la mente es algo que al final es como una natita, güey. Sí. ¿Sabes? Es como algo muy intangible, algo que nos ha hecho pensar que somos conscientes cuando en realidad todavía somos presas del cerebro, porque es algo que está dentro del cerebro. Y por ende el cerebro siempre va a tomar y va a tener cierto control sobre la mente, porque la mente ya es más, como te digo, no es como una imagen, es más como algo incluso filosófico. Incluso. Sí, claro no es algo así tangible. Es una manera de... Entonces, digo, dentro de eso es lo que entiendo por la mente. Sin embargo, hay una autora que nunca me acuerdo cómo se llama y siempre que la menciono digo exactamente lo mismo. No me acuerdo cómo se llama ella. Sin embargo, el libro se llama Arquitectura de la Mente. Y en este libro es una tesis que hace sobre otro libro, precisamente, no, tampoco recuerdo quién lo hace. O sea, es como un resumen de algo más importante. Se llama Arquitectura de la Mente y me gusta cómo lo plantea ella precisamente porque ella dice que la mente comienza con el lenguaje cuando el lenguaje ya funciona y se entiende. Sí. De hecho, otro autor que tampoco sé quién es, pero que por ejemplo tiene... Ninguno me acuerdo. Nunca me acuerdo de los autores ni de los años ni esas Esto cosas. tiene que ver con la mente y con la memoria. Sí tiene que ver con la mente, sin embargo también tiene que ver mucho con mi proceso de aprendizaje. Por ejemplo, a mí no me importa en realidad quién lo hizo, ni cuándo lo dijo, ni por qué lo dijo. Tú sabes que el conocimiento lo vas a tener ahí. Si es conocimiento es más importante. Y puedes acceder a él cuando lo requieras. No tanto como que sé que sea conocimiento, simplemente busco de la idea de manera objetiva lo que realmente es importante. Es decir, sí, no recuerdo qué dijo esta autora en el libro Arquitectura de la Mente, pero recuerdo cómo lo hizo. La idea. Y el concepto y todo ese rollo lo analizo, me genera una opinión de ello y con eso crece mi criterio, ¿no? La palabra que decía al principio. Y del otro lado, por ejemplo, hablando de este otro autor, es exactamente lo mismo. Él tiene, el libro se llama Todos los niños pueden ser Einstein. Y habla de que cada persona tiene alrededor de uno de 4 y con un segundo como menos presente, tipos de aprendizaje. Donde pues hay quienes son mecánicos, hay quienes, por ejemplo, son espaciales. más espaciales. Sí, o sea, los que aprenden haciéndolo, viéndolo, escuchándolo, no sé. Depende de sí, en realidad son 4, no recuerdo bien cuáles son. Pero que en conjunto te hablan también de cómo... de hecho, una de las cosas que mencionaba este autor decía que la mente del niño se desarrolla entre los 6 y los 8 años. Entonces, pensando, por ejemplo, en las conclusiones que mencionaba esta mujer, la fórmula que entiende cómo funciona el cerebro y las otras conclusiones que hay dentro de este otro libro, entre la arquitectura de la mente, mi opinión sobre el funcionamiento del cerebro, y el libro del Todos los niños pueden ser Einstein, me gusta, por ejemplo, la conclusión en la que precisamente la mente es como un conjunto de bloques de ideas, que son cosas que se van repitiendo a lo largo de tu vida y que al final de cuentas de alguna manera hacen que tú mismo te la repitas. Y así es como de repente, pues sí, cometes algunos ciertos errores, te comportas de una cierta manera similar a las de por ejemplo, tus padres, o tienes ciertos ecos con respecto a tu familia. De hecho, hay otra teoría, y esta no recuerdo dónde la saqué, que decía, tú eres el reflejo de las 5 personas con las que más convives. Y obedece a mi mismo concepto de lo que es la mente, ¿no? Donde al final de cuentas, claro, o sea, convives más con estas 5 personas y por ende tiendes más a comportarte como ellos o a repetir las cosas que ellos dicen. Y pues vaya, esa es más o menos la forma en la que entiendo que funciona la mente y como que creo es que es algo. Ok. No, completamente de acuerdo, y de hecho tiene mucho que ver con lo que yo vi, en lo que investigué. Pero a lo que iba yo, bueno, era más o menos que si se podían hacer una idea de cómo funciona la mente al momento de querer evocar un recuerdo. Por ejemplo, yo tengo la analogía de una biblioteca
donde tú accesas a tu mente, tienes una biblioteca y te vas, ¿no? Pasillo tal, letra tal, y te buscas y pues un recuerdo. No sé si vieron la película de, de Intensamente. Sí, claro. Donde sí. Son bolitas, ahí ¿no? estaban los recuerdos, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor tú en algún momento tienes hasta bloqueado, porque también tienes recuerdos completamente bloqueados, claro, que influyen mucho en tu comportamiento actual, aunque sea involuntario, aunque sea subconsciente. De hecho, ese es uno de los temas principales, pues la mente consciente y la subconsciente. Okay. Donde la subconsciente es justamente lo que comentaba mi querido Dante, que de 0 a 7, 8 años más o menos en promedio, es donde adquieres la mayoría de tus comportamientos actuales, pero que tú en este momento a lo mejor ni siquiera sabes por qué actúas de la manera que actúas cuando se presenta alguna situación. Okay. Y es tu comportamiento que ya está por default, ¿no? Natural, programado. Okay. Te programas. O sea, yo difiero de esa conclusión. Bueno, pero bueno, continúa, digo, no, ahorita te digo por qué difiero. Sí, y bueno, es precisamente por eso, porque son comportamientos que ya tienes bien programados en tu mente. O sea, eso de que las personas bloqueen recuerdos, me sumo a ello porque últimamente he estado, me siento como en una especie de nebulosa donde ya hasta se me confunde lo que realmente viví con simplemente los recuerdos que tengo, porque también... Claro. ¿Has visto Memento? ¿Cuál? ¿Memento? Sí, sí, la vimos juntos, sí, de hecho. Peliculona que también tiene, pues, se puede anexar aquí también junto sí, con sí, está. Ajá, pero bueno, entonces te digo, tienes estos recuerdos bloqueados que influyen en tu comportamiento y lo que sucede, y la broma que yo tengo, pues, de que a veces recuerdo cosas y a veces no me por ejemplo, cuando te preguntan algo y tú dices, ay, creo que fue así, entonces no estás seguro de cómo fue. Okay. Lo que pasa es que cada vez que tú recuerdas algo, ese recuerdo lo sobreescribes, porque lo estás trayendo al presente, entonces lo sobreescribes dependiendo también cómo te sientes, porque utiliza nuevas neuronas que después se van a guardar también. Y entonces cada vez que tú evocas un recuerdo, lo vas modificando. Okay. Y después cuando te vuelves a acordar, ya no te acuerdas de la idea original, sino te acuerdas de cómo fue la última vez que lo recordaste. Que lo pensaste. Ajá, y así te vas yendo. Entonces sí, también... Es que para la mente no existe el tiempo. Es algo que existe para nosotros, pero realmente... o sea, el tiempo como tal no es algo ni tangible ni viable para la mente. Para la mente todo es presente. Y de hecho va del lado este formato que te digo de la huellita. O sea, imagínate que tienes una huella, ¿no? Y marcas esa huella en la arena, ¿no? Y marcas otra diferida y así vas marcando diferentes huellas. Entonces, de repente quieres recordar alguna de ellas y definitivamente no puedes volver a marcarla porque eso ya fue en algún momento. No, en el tiempo, a pesar de que, bueno, o sea, a lo que voy en el tiempo que no existe en la mente es porque no existe ese concepto de tiempo. El tiempo existe, pero por otras razones, ¿no? Sí. Entonces, cuando evocas ese recuerdo no vas hacia atrás, simplemente vuelves a quererlo marcar en las partes en las que ese recuerdo más marcó, y pues al final también le vas atribuyendo cosas que vas sintiendo en ese momento del presente y lo vuelves a... lo marcas y lo reorientas. Sí, o sea, si tú te acuerdas de algo y en ese momento te sientes iracundo, en depresión, y tú recuerdas algo, entonces ese feliz, lo vas a actualizar dependiendo de cómo te sientes en ese momento. Sí. Después lo vas a volver a recordar y va a ser también... Y también dependiendo para qué quieres el recuerdo, ¿no? Digo, si es para molestar a tu novio de que, ¿te acuerdas cuando? Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál creen que pudieran recordar, bueno, traer al presente, a este momento, su primer recuerdo? Nah, o sea, nunca te has puesto a pensar, a ver, ¿cuál es mi primer pinche recuerdo que tengo, güey? No sé bien cuál es mi primer recuerdo, pero sí sé cuál es mi recuerdo más viejo, por ejemplo. Te podría ser el más viejo. Sí, ¿cuál sería tu recuerdo más viejo? Ese es pues, psicológico. Mi recuerdo más viejo es de cuando tenía 2 años. Ajá. Y sufrimos un accidente en la carretera Querétaro, mis papás y yo. Mi hermana todavía en una silla. Y digo, ya todo lo que te estoy contando incluye las versiones que he preguntado y todo, ¿no? Okay, o sea, no, sí, adelante. Ahorita te voy a decir cuál es mi recuerdo, porque bueno, eso es lo que sucedió, ¿no? Esos son los hechos. Va. Entonces, sufrimos un accidente. Échale. Pues, iban mis papás, iba mi hermano, iba yo, mi mamá iba embarazada, en este caso mi hermano. Íbamos de Hidalgo a Querétaro y pues no recuerdo bien la zona.
tuvimos un accidente muy fuerte, sin embargo, bueno, sobrevivimos, ¿no? En realidad nos fue muy, muy bien. Ajá. Nada más teníamos algunos golpes, ¿no? O sea, no pasó. Automovilístico. Sí, fue un accidente muy físico y no pasó a mayores. Ajá. Bendito Dios. Bendito Dios. Y mi recuerdo de esa situación, porque bueno, esta es la versión, ¿no? Mi recuerdo es, por ejemplo, recuerdo ver a mi papá, la sombra de mi papá, por ejemplo, en la orilla de la carretera, haciendo esta seña, ¿no? Bueno, haciendo una seña así con las manos, para que se acercara, no sé si la ambulancia o algo, no sé, yo no recuerdo a qué le hablaba, pero recuerdo que hacía un movimiento, ¿no? También recuerdo cuando subimos a la ambulancia, y esos son mis recuerdos más viejos. Es que tengo muy buena memoria, pero sí, ese es mi... Pues mira, ahí te va. Según lo que yo leí, es muy difícil que alguien se acuerde de algo que pasó antes de sus primeros 3 años de vida. Es casi imposible. Es como, a lo mejor muchas personas dicen, no, yo sí me acuerdo de tal y tal, pero es más que nada una recreación que se hicieron a partir de las anécdotas que escucharon de otras personas que estuvieron involucradas, ¿no? Entonces tu mente te juega ese truco donde ya no sabes si realmente es un recuerdo tuyo o es algo que se implantó, que confundimos con recuerdos. Incluso hay niños que tienen recuerdos que no tienen absolutamente nada de sentido, pero ellos juran que es un recuerdo que tienen. Por ejemplo, un niño que dice, yo juro que cuando tenía 2 años fui a Disneyland y me tomé una foto con Bugs Bunny, güey. Entonces ellos juran que pasó eso, pero es imposible porque Bugs Bunny no es de Disney, güey. Entonces el niño te dice, yo estoy seguro que me pasó eso. Yo también recuerdo que tenía un recuerdo que era así poco probable que sucediera y yo decía, no, pues yo es que yo me acuerdo, pero realmente a lo mejor fue una imagen que me construí a base de, a lo mejor fue un sueño, a lo mejor alguien me dijo algo y yo reconstruí ese recuerdo. Claro. Y tu mente te engaña, güey. Tu mente te hace pensar que ya ni siquiera estás seguro si realmente fue un recuerdo tuyo. No te engaña. Lo que pasa es que tu mente no trabaja para el pasado ni para sí, el exacto. futuro. O sea, no es que te engañe, es que así es la mente, así funciona. No, o sea, así trabaja el cerebro. O sea, sí, el cerebro. Ajá. Al final, la mente es otra cosa. La mente es esa cosa que nos permite decir que somos personas, que somos conscientes. Ahí vivimos, exactamente. De hecho, yo tengo la teoría sí, el cerebro, de pues, que la conciencia, la mente y el alma son exactamente la misma cosa. Podría ser, sí. Simplemente, pues, cada uno las aborda de una manera diferente. Digo, es un poco difícil que te pueda explicar por las razones por las cuales lo creo, porque, bueno, tendré que explicarte todo lo que entiendo de los otros dos conceptos. Y vaya, es muy largo. Digo, por eso se me hizo interesante este tema, porque sí tiene mucho de dónde agarrarse, güey. Incluso también hablaban sobre, pues, la pérdida de memoria conforme a la edad, ¿no? Que se atribuye a que si tú vas incrementando de edad, un efecto colateral que vas a sufrir indudablemente sería la pérdida de memoria. Pero esto se comprobó que no es cierto, güey. Hay un estudio donde se estudiaron a varias personas que sufrieron algún tipo de accidente y tuvieron una afectación, ¿no?, en su memoria. Entonces, no todos los que sufrieron un accidente perdieron la memoria con el paso de los años. Esto es como que independiente, pero lo que sucede es que sí pierdes la memoria con la edad, pero a base de otras cosas. Por ejemplo, el Parkinson, el Alzheimer o otro tipo de enfermedades que suceden, pues, en la vejez, ¿no? Y que ya arrastran la pérdida de memoria, pero realmente existen personas ya de edad avanzada que siguen generando neuronas, que se han estudiado sus cerebros, gente grande, pues incluso pues lo podemos comprobar, ¿no?, con nuestros abuelos que tienen excelente memoria, que te platican que no todos, algunos sí pierden la memoria con la edad, pues te digo, esto ya es a base de las enfermedades, no por simplemente envejecer pierdes la memoria. Entonces, no, digo, la envejecimiento seguramente tiene es un factor, ¿no? Ajá, es un factor, pero no es el más importante. No, de hecho se hicieron, te digo, en el estudio que se hizo hubo una persona de edad avanzada que cuando falleció se estudió su cerebro y generaba tantas neuronas como una persona de 20 años, güey. Claro. Entonces, bueno, más bien es independiente de la persona. De la persona y dependiendo, claro, del nivel de vida, la calidad de vida. Claro, sí. Ahorita que estamos hablando de las enfermedades mentales, a mí me tocó en algún momento, no recuerdo cuándo de mi vida, pero que leí un artículo que decía que te podías morir de Alzheimer, o sea, que se te podía olvidar el respirar, ¿sabes? Sí. Y que en ese rato... O te podría dar un paro, te podría dar un paro cardíaco de estar en un momento donde pierdas la memoria y recobras la conciencia después de ese lapso
y te sorprendes tanto de lo que en el ambiente en el que estás que te puede dar un paro cardíaco, güey, incluso. Eso sí no sabía. Pero yo también lo cuestioné en su momento porque sí dije, o sea, neta, una necesidad fisiológica la puedes olvidar. Digo, a esa base de... La respiración es consciente y se vuelve subconsciente. Bueno, no se vuelve subconsciente. Es que mira, por ejemplo, ahorita mencionabas al consciente y al subconsciente y yo no creo que exista el subconsciente. En realidad, sí, es que, digo, a partir de estas cuestiones que he ido estudiando, no creo que exista el subconsciente precisamente porque más bien, más que subconsciente, son otras capas del cerebro. O sea, yo el cerebro no lo veo como que tiene dos formas, ¿no? La parte consciente y la parte inconsciente. Es no. como la manera de llamarlo, tal vez. Ajá, o Pero- sea, no, así lo llaman, claro, pero también así lo dibujan, ¿no? Como que, tu consciente es la puntita del Que iceberg sí son totalmente separados. y el hielo gigante, ¿no? Es tu subconsciente. Es un poco debatible precisamente porque más allá de todo lo oculto y todo lo que le atribuimos al subconsciente como si fuera algo raro, ¿no? Y algo muy así escondido, Sí. ¿no? Casi como de brujas. No, más bien yo lo que voy es que, la forma en la que yo entiendo, creo, o mi opinión con respecto al funcionamiento del cerebro y la forma en la que también tienen esas cuestiones es como a través de módulos. Ujú. Es decir, así como hay un módulo que en cierto modo tiene ciertas neuronas y que se encarga, por ejemplo, de mantener el equilibrio, de caminar, de correr, de escuchar cierto tipo de música o de acostumbrarse a ciertas cosas que ha repetido a lo largo de toda la vida, porque al final el cerebro solo son un cúmulo de repeticiones que nos han dicho que son hábitos conscientes y que somos... Ajá, exacto. Y que al final, sí, o sea, hay una parte, pues vaya, no es como subconsciente ni inconsciente, ¿no? Simplemente que el cerebro, bueno, también tiene tres capas. Está la parte, el reptiliano, que se encarga como de la parte de la supervivencia, la parte límbica, que son los sentimientos, y luego está la parte consciente, son los tres cerebros. Entonces, dentro del último cerebro es de donde existe más o menos la conciencia. No sabemos si es un módulo o si es algo que apagable o no apagable. Pero, por ejemplo, hay partes o hay situaciones en las que cualquiera de los cerebros puede tomar el control de las otras, dependiendo de qué tan fuerte sea la experiencia y dependiendo también del contexto en el que se dé esa situación. Y no es tanto el subconsciente, simplemente es un mecanismo de supervivencia porque, regreso, ¿no? ¿Cuál es el propósito del cerebro? El propósito del cerebro es sobrevivir. Entonces, toma el control lo que llamamos el subconsciente, pero al final simplemente es el cerebro apagando los módulos que necesita para eventualmente dejar encendidos los que requiere para una situación específica para sobrevivir, ¿no? En este caso. Okay. Entonces, es como cuando vas caminando y escuchas un ladrido de un perrito. O sea, después de que brincas es cuando te das cuenta de que era un pinche perrito y te cagas de risa, güey. Pero en el momento en el que sucede, tu cerebro de supervivencia toma el control y lo que hace es, güey, lo que sigue ahorita es correr. Si corrieras en ese momento llegarías muy lejos porque tienes ese impulso. Pues, es un impulso de corrida. Pues bueno, es que lo que acabas de decir, o sea, toda esa definición es lo que se le atribuye al subconsciente. Entonces tú dices, sí, ok, la definición que tú tratas de decirnos es que es el cerebro, funciona de manera unificada, pero esos procesos se le llamaría subconsciente. Como subconsciente, sin embargo, no poniendo al consciente como si fuera el mecanismo de control. Simplemente es uno de los tantos módulos de un músculo del que conocemos muy poco, güey. Mira, como yo lo capté y como vi en los videos, bueno, sí se asemeja un poco, pero también sí te dicen que la mente consciente y la subconsciente están unidas, pero a la vez aprenden de manera separada. O sea, están unidas, pero aprenden de manera separada. Por ejemplo, la mente consciente cree que tiene el poder de todo, pero realmente la mente inconsciente no lo va a permitir hasta que se cree un hábito. Eso es lo que se te va a quedar en la mente inconsciente, en el subconsciente. Porque tú de manera consciente, por ejemplo, cuando dices, ya voy a hacer ejercicio, dices, necesito hacer ejercicio, tengo que hacer ejercicio. Pero como en tu mente, en la parte subconsciente no lo has creado un hábito, simplemente tú te dices y dices, necesito hacer ejercicio, pero no lo haces. Hasta que realmente te pones y creas una repetición y ya se te graba, güey, se te programa en el subconsciente. Sí, es justo lo que estoy diciendo. O sea, precisamente el cerebro funciona a base de las repeticiones. Y curiosamente, por ejemplo, entre más repitas que quieres hacer ejercicio, en realidad más te genera la ansiedad. Sin embargo, hasta que no generas las acciones, es lo que decía de las interacciones con el mundo. O sea, una interacción con el mundo requiere de todos los sentidos.
no todos funcionan, bueno, todos funcionan al mismo tiempo, sin embargo, no todos perciben la misma cantidad de información en ese momento y en el momento en que se genera el impacto, ¿no? Entonces, precisamente, si lo que estás repitiendo simplemente es el voy a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio, al final siempre te puedes quedar ahí porque, bueno, ¿cuántas personas? Eso lo dices tú consciente. Lo que pasa es que dicen que el consciente eres tú, tu conciencia, ese eres tú. Sí, es donde y el subconsciente, ahí no hay nadie, güey. Ahí no hay nadie, ahí ¿no? Simplemente tienes que crear un hábito porque nadie va a escuchar lo que tu mente subconsciente va a estar captando, güey. Tú estás consciente y lo que tú te digas a ti mismo no se va a quedar en el subconsciente hasta que tú crees el sí, es lo que te decía, o sea, vivimos nosotros en el consciente, en la mente. Sí. En la conciencia, la mente o el alma, no sé qué sea. Y de hecho ahí... Yo las pongo con la misma cosa, precisamente por eso, porque ahí es donde creemos que vivimos. O sea, al final creemos somos víctimas y somos presas de un cerebro al que llaman subconsciente. Sin embargo, yo lo veo simplemente como uno de los tantos módulos que más tiene. O sea, totalmente. No tanto como que el consciente quiera mantener el control o tenga mantener el control. Él cree que tiene el control. Sí. Sin embargo, pues simplemente como estos CPUs de tantos núcleos, donde un solo núcleo pertenece a la mente y esa cosa cree claro que, que vivimos y que tenemos personalidad y que nos llamamos de una forma que hay fronteras totalmente. Y la chingada. Así como existe esa cosa, más bien el cerebro pues tiene otras tantas cosas que simplemente activa o genera. Todo es parte de una sola cosa que es el cerebro. No, y que tiene una naturaleza, y la naturaleza sí pertenece, por ejemplo, al estado de supervivencia. Y es donde nos peleamos más. Es que es simplemente la manera de llamarlo, pues. O sea, para no decir todo lo que tú estás diciendo de que es un proceso separado, pero a la vez parte del cerebro. O sea, tú nomás dices es el subconsciente y ya, te quitas de pedos. Sí, pero no como la contraparte del consciente. O sea, no como que si fueran... No es como que si fueran... O sea, es que hay el problema que a lo mejor se puede ver, es la palabra sub, es ¿no? por el concepto, por eso no me gusta el concepto. Que sub esté abajo del consciente. Y es lo que te decía, o sea, el concepto de consciente y subconsciente no me gusta, precisamente porque lo hace ver como si fueran dos caras de una misma moneda. Es que aquí lo interesante, no es una moneda. Lo interesante es que sí tú puedes programarte, güey. O sea, tú sí puedes programar tu subconsciente, o toda la explicación que tú nos diste, la puedes programar tu cerebro. De hecho, hay distintos tipos de conciencia, güey. Donde te recomiendan que en la etapa donde puedes programar, hacer hacks mentales, es en la etapa teta, güey. Que es una etapa abajo de la conciencia en sí. Está la etapa delta, teta, alfa y beta, güey. ¿Y cuál es la etapa de la conciencia? La etapa de la conciencia es la etapa alfa, güey. Ok, pero ¿qué significa estar en la etapa de la conciencia? Que tú estás plenamente en ti, pues que tú estás consciente de todo lo que está pasando. Ok. Estás despierto totalmente. La etapa delta es la etapa de los sueños, cuando tú te duermes, y la etapa teta es cuando estás despertando, güey. En ese proceso en el que despiertas y cuando te estás despertando como que estás... Es lo que llamaríamos... Ya estoy como la morra de... lo que llamaríamos estar modorros, güey. Estar en la pendeja acá cuando te vas despertando y que todavía te estás... ¿O sea, tiene que ver con el sueño? Ajá, tiene que ver en esa etapa donde te estás pasando del sueño a la etapa alfa de la conciencia, es la etapa teta, que es donde puedes programarte. Por ejemplo, puede ser con audios, o sea, cuando tú pones un audio, antes de dormir estás en etapa teta y antes de despertar, en el proceso del sueño y de despertar, ahí puedes poner audios y te puedes programar, güey, donde ya después se te va a crear un hábito inconsciente, güey, de hacer. Por ejemplo, dejar de fumar, comenzar a hacer ejercicio, o sea, como en alimentarte, ¿no? Pues es como el capítulo de Friends, güey, en la parte en la que Chandler se pone sus audios para que quedan de Rachel, ¿no? Eso es real. Eso es lo y hay una etapa que se llama beta, güey, que es, por ejemplo, cuando tú te dispones a estudiar. Cuando estás en clases y estás recibiendo información, te pones en la etapa beta de tu conciencia, güey, donde estás reteniendo y recibiendo esa información. Entonces te digo, la conciencia tiene varias etapas y por eso... Digo, yo no creo en lo que... O sea, sí, digo, me suena muy interesante, pero no me parece tan, tan apegado a la forma en la que creo que funciona precisamente el cerebro. Pues sí, bueno, eso es lo que... Sí, es lo que... Claro, lo que yo tengo, es la información que tengo. Y de hecho, sí... ¿Por qué crees lo que crees? Sí, pero... sí, por ejemplo, al final, pues también es un estudio que hizo una persona que se hizo eso y eso es lo que dice, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que siempre le han atribuido muchas cuestiones como a la conciencia. De hecho, fue el doctor Bruce Lipton, para que si quieren escuchar y algo más sobre la memoria, que es un bioneurólogo, el doctor Bruce Lipton, que es el que hizo el estudio que les comentaba sobre
las personas que se murieron a cierta edad y después siguieron escuchando las neuronas que generaban, que tuvieron sus cerebros hasta que fallecieron, distintas enfermedades y cómo evolucionaban. O sea, hizo un estudio del cerebro. Hizo ese estudio el doctor Bruce Lipton. Ok, lo voy a oye, digo, es interesante, pero porque lo que pasa es que siempre he escuchado esas atribuciones que le dan al cerebro, es como cuando te dicen, no, es que solo usamos el 10% del cerebro, ¿no? Y los memes, ¿no? ¿Qué pasaría si desbloqueáramos el 100% de nuestra capacidad? Ajá, la de Lucy, ¿no? Como sí, que claro. se pone muy Lucy. O sea, al fin de cuentas, pues por eso se me hizo interesante este tema, porque... Sí, no, es muy interesante, claro, es interesante. Por ejemplo, regresando al tema de Lucy, precisamente, ¿no? Toda esta cuestión mágica que al final se convierte, y cuando la realidad es que el cerebro siempre está... pues al 100, ¿no? Pues sea, sí, debería, ¿no? Pues sí, güey, o sea, como digo, o sea, se encarga de varias cosas, no nada más se encarga de lo que crees que hace, sino pues también se encarga, por ejemplo, de que te late el corazón, de que los pulmones y la oxigenación funcionen. Sí, pues o sea, simplemente el hecho de ir al baño, ¿no? O sea, de que, hey, compa, te estás orinando, la acción, ve a hacer del baño. La acción estómago, reacción, versión. Sí, es que el cerebro y todos los sentidos son las formas en las que el cerebro percibe el mundo y trata de defenderse y de sobrevivir, güey, ¿no? O sea, en esa cuestión del sobrevivir y de querer hacer muchas cosas, porque pues al final de cuentas seguimos siendo víctimas de ese menos 2% que es el simio que les decía en el programa anterior, precisamente porque, bueno, o sea, todavía nos seguimos agarrando putazos. La epítome de la extensión humana y del humano territorial, de ese changuito que todavía está agarrando madrazos, es la guerra, güey. O sea, hoy le ponemos el pretexto que quieras, güey, pero al final... Alfredo Adame, exactamente. Es más, la epítome de Alfredo Adame es precisamente la guerra, güey. O sea, como él es el ejemplo más básico de esa cosa, precisamente porque seguimos siendo territoriales, seguimos siendo ese changuito, güey. Creemos que somos una sociedad y jugamos a ser conscientes. Sí, te digo, aparte a que somos civilizados, güey, pero pues nos seguimos agarrando madrazos, seguimos haciendo corruptos, güey, nos seguimos chingando la raza, güey. De hecho, justamente esos estudios, güey, o sea, claro, te dicen, no tenemos a ciencia cierta, no se puede medir la memoria, o sea, no se pueden tener datos exactos de la memoria. Es muy difícil. No. Simplemente es a lo más que se puede acercar uno, güey. Sí, digo, yo te hablo de estos autores, por ejemplo, los libros, más que los autores. Todos los niños pueden ser Einstein. Digo, ahorita voy a otro concepto con respecto a los niños, pero bueno, todos los niños pueden ser Einstein. El otro es la arquitectura de la mente. Y la otra, precisamente, el tercero, puedo decir que es el concepto del autocentrismo, que habla precisamente de que pues los niños y los adultos no existen, solamente existen las personas. Entonces, si cambiara el título del primer libro, te diría, es que todas las personas pueden ser Einstein, precisamente porque cada persona tiene y obedece a un sentido de aprendizaje que también requiere de una parte de ADN y una parte del contexto en el que vivía, en el que nació, en el que existió, durante las etapas en las que la mente se desarrolló, ¿no? Regresando al primer contexto de todos los niños pueden ser Einstein, ¿no? Donde dice que de los 6 a los 8 años es donde la mente se desarrolla o se termina. Por ejemplo, está Beethoven, güey, en ese ejemplo. ¿Sí sabes la historia de Beethoven? Por ejemplo, más o menos fue contemporáneo con Mozart, Beethoven. Ajá. Entonces, el padre de Beethoven, al ver a Mozart, que era un pinche pródigo, güey, desde los 11, 12 años, él ya hacía sus pinches sinfonías bien pasadísimas de verga. O sea, Mozart fue un prodigio de los más... Mozart fue, de los más chingones que ha habido, ¿no? Entonces el padre de Beethoven dijo, ok, mi hijo también puede ser y quiero que también sea un pinche cabrón bien pasado de verga, entonces lo obligaba a practicar, güey, diario, desde los 4 años a Beethoven. Obviamente se hizo un pinche pródigo de la música, güey. Pero fue por esta repetición, por esta conducta que le inculcaron desde los 4 años, que justamente hablábamos de eso, que la programación se genera entre los 7 y 8 años. Mira, aprendizaje y conductas. Se hace a lo largo de la vida, sin embargo, en los 6 y 8 años es cuando no hay conciencia todavía, no hay un estado de ser, de egoísmo, de esas cosas. Apenas ahí hay supervivencia y otras cosas, pero no... Por eso este cabrón se hizo pues una verga, güey, o sea, Beethoven. Sí, de hecho eso obedece muy, muy cabronamente a una frase que dice mucho Rayo. La práctica hace el maestro. No, decías, la práctica le gana al ¿qué? Al talento natural. El esfuerzo siempre vence el talento natural. Claro. Rock Lee, Naruto. Sí, no, pero la frase tiene cabida precisamente en ese concepto que mencionas. La práctica vence al talento natural. La práctica es simplemente repetir las cosas de una manera constante y que te funcione para aprender algo. Puedes aprender lo que quieras a cualquier edad y en cualquier momento. La gente se niega a hacerlo y por ende no aprende. Sí. Regreso a mi concepto de la arena, ¿no? O sea, lo que te vaya repitiendo y vas repitiendo es lo que vas a hacer siempre.
Entonces, si lo que te repites es que sí vas a aprender y en ese inter te avientas el putazo de querer pintar, dibujar, escribir, el arte a la que me digas, es más, la práctica del podcast, alguna vez lo mencionaste, ¿no? O sea, simplemente la cuestión de la práctica te va a permitir tener mejor dicción, tener mejor vocabulario, en fin, vaya, rebotar ideas, todo esto que mencionábamos, ¿no? Hasta dirigirte a un público, ¿no? Tal cual, para cualquier presentación. Y es, de nuevo, la práctica. O sea, mira, yo por ejemplo, yo era una persona muy tímida cuando estaba en la prepa. Y a través de la práctica, del querer hablar con la gente y del hacer las cosas que hago, me he vuelto la persona que soy, ¿no? Precisamente porque también desde mucho antes comprendía muchas partes del funcionamiento del cerebro. Entonces, precisamente regreso al tema principal, ¿no? O sea, el funcionamiento del cerebro es algo muy sencillo, que dentro del que creemos que hay una cierta conciencia, bueno, bajo mi propia opinión. Sin embargo, esa conciencia no es la otra parte de la moneda. Simplemente es como si fuera un balón estos, ¿no? Y hay un chingo de hexágonos y esa parte son 3 de como, no sé, unos 36. Es tu cerebro y son las diferentes funciones que tiene, güey. Así la queremos llamar conciencia, sí, ahí subconsciente, ahí creemos que estamos. Creemos que estamos, es la manera como... Pero el cerebro lo único que trata es siempre sobrevivir. Sí, claro que sí. Eso indudablemente. De hecho, tocaste uno de los temas que tengo por aquí escritos donde se dice que, por ejemplo, aquí dice que el 70% de las personas son negativas. Un estudio que se hizo a raíz de las consultas de varios psicólogos, se hizo este estudio, y en promedio el 70% de las personas siempre llegan con una actitud negativa. Esto desde que despiertas. Y esto al final se convierte en un hábito, ¿no? Algo que te repites tú tanto que al final para ti se hace una realidad, un hábito, una realidad, la repetición. Por ejemplo, cuando te despiertas y dices, ay, hijo de su puta madre, ando valiendo mal. O me paré con el pie izquierdo. Todo el pinche día vas a andar valiendo mal. Pues simplemente te puedes enfermar solo por pensarlo. Simplemente por pensarlo, sí, exacto, sí. El músculo es algo muy fuerte, güey, controla todos los modos del cerebro. Y lo único que va a tratar de hacer siempre es darte la razón también. Por ejemplo, también te dicen que siempre la programación que tú le des a tu cerebro va a ser congruente con tu estado físico también. Sí. Si tú dices, me siento de la verga, al rato te vas a estar sintiendo de la verga, güey, porque tú te lo estás diciendo, inconscientemente tu cerebro se va a programar y va a estar de la verga. Porque es lo que te estás refiriendo. Exactamente, güey. Sí. Entonces, pinche mente, pues cerebro. es cerebro. Bueno, para ti, tú dices que la mente, la conciencia y el alma son la misma cosa. El cerebro es el órgano que tenemos aquí. El cerebro es un músculo, así como tenemos un bíceps, un tríceps, un cuádriceps. Me gusta, sí. Es simplemente es una cosa, un cúmulo de sangre que tiene un funcionamiento físico y que dentro de él se genera un reflejo al que le llamamos mente, conciencia, alma. ¿Tú crees que cuando mueres tu conciencia, tu mente desaparece? ¿Perdura? ¿Qué es lo que Esa es una muy buena pregunta y sí tengo una respuesta para ella. No tiene mucho que llegue a esa conclusión, precisamente a través de que bueno, vaya, entendí, o bueno, creo que entiendo, ¿no? Porque también es bajo mi criterio, bajo la ciencia. ¿Por qué crees lo que crees? Porque creo lo que creo, ¿no? Tu criterio, es tu propio criterio. Sí, o sea, te puedo decir así de por qué, ¿no? Pero, por ejemplo, a partir de esas conclusiones, entendí que el alma, pues, tampoco requiere una existencia, güey, ¿sabes? No porque seamos la parte más especial de la naturaleza, porque en cierto modo lo somos, la hemos modificado, a diferencia de otras especies que no lo han hecho, o que la modifican un poquito menos, vaya, es muy debatible también la parte de modificar. Sin embargo, nosotros hemos sido un poquito más agresivos en cuanto al cambio, ¿no? Y eso habla de que, pues sí, somos una especie que nosotros mismos nos llamamos inteligente, lo que sea que eso signifique. Y pues sí, nos creemos muy especiales, venidos de un dios y la chingada. Sin embargo, dentro de lo que yo entiendo como la mente y la naturaleza y todas estas cosas, creo que más bien el alma y la mente y la conciencia es como la luz, güey. Si tú apagas el foco, energía. Este foco, más que energía, o sea, si tú apagas este foco, no se apaga la luz, simplemente se apaga la luz de este foco, pero la luz sigue existiendo, sigue siendo algo que está ahí. Tú cortas la alimentación de este switch. Entonces tu cerebro pues puede que se apague y ahí pues le definamos como que te moriste, pero hay ciertas cosas que siguen funcionando gracias a la causa-efecto y a la forma en la que funciona también el cuerpo humano, ¿no? Que es un cúmulo de proteínas que también está en constante proceso de descomposición. Simplemente nuestro proceso de descomposición nos toma 80,
90, Sí, pues, 100 años. Como ¿no? todos los seres vivos, ¿no? Que la muerte siempre lleva a la vida otra vez, ¿sabes? Sí, y en realidad la muerte y la vida pues es algo que no hay algún concepto que puedas decir, es que esto es la vida, esto es la muerte, porque pues en realidad, híjole, es algo muy difícil de definir. Ajá, entonces el pensar que, ok, pues sí, el alma se apaga, yo más bien creo que dentro de ese cúmulo de cosas que estamos percibiendo y siendo en ese momento, pues sí, tenemos ese periodo de, entre comillas, lucidez que le llamamos vida, le llamamos conciencia, le llamamos rayo, Dante, Gibran. Ajá, y que eventualmente se apagan y no por ello pues tendrían que ir a algún lado, no me parece lógico incluso dentro del funcionamiento de esta máquina universal que pues así como desecha cosas las va reintegrando y pues sigue funcionando, ¿no? No de la manera en que queremos, pero de la manera en que debe funcionar. Por ende, pues pensar que hay un alma y eso y que va a algún lado. Pues ese también es otro tema también muy sí, interesante, pero también eso nos daría otro capítulo, ¿no? Sí, claro, sin problemas. Y pues bueno, yo creo que ya estamos llegando al final del capítulo de hoy, que de hecho nos extendimos más de lo normal, de lo habitual para mis podcasts. Es que fue, que está fue perfecto, un buen tema, ¿no? Digo, también el tema estuvo interesante y de hecho nos quedamos cortos, ¿no? Digo, nos quedamos muy cortos. ¿Se puede hablar? Es más, tenemos tiempo todavía para hacerles el último test de su memoria. Tenía aquí también una pregunta, ya ven que les dije que tenía una pregunta ahí guardada. A ver. Ajá. Ahí les va la pregunta. Si yo les preguntara, ¿quiénes han sido sus mentores en la vida? Alguien que les haya enseñado una lección bien valiosa. ¿Podrían recordar en este momento? Sí, claro. Si te trajiste el recuerdo vívido a este momento. A ver, le preguntamos en orden. Le preguntamos a mi querido Ray, ¿cuál sería? Pues más bien, de una de las personas que más ha impactado mi vida, que fue el primer recuerdo que tuve, o sea, como que fue la primera persona que impactó mi vida a un cambio radical. Y obviamente ya siguieron, pues obviamente más personas, porque muchas personas te dejan huella, ¿no? Y te dejan un impacto grande. Yo diría que mi mejor amigo Gil, que en paz descanse, ese güey cuando lo conocí, yo era una persona diferente. O sea, yo no era el Ray que soy ahorita, por ejemplo, ¿sabes? Sí, era muy impulsivo, era muy enojón, era muy era otra persona. Y ese vato, pues sí me enseñó un poco esta parte de... Tuvo una influencia muy grande. Sí, claro, pues positiva, ¿no? De que ser más paciente, o sea, ver las cosas desde la gran... ¿Cómo le dicen? The big picture, o sea, Ajá, desde lo genérico. Sí, o sea, verlo desde, pues, desde otro ángulo. Sí, o la imagen amplia, desde ¿no? Fuera de la caja. Desde fuera. Sí, tal cual. Y entonces eso me hizo ya, pues, como que ser más paciente a otras cosas, ya no pelearme con la gente. ¿Qué fue lo que te dijo tu amigo? No, pues simplemente más bien el ser él como es y el darme consejos cuando tenía algún simplemente, problema. así como involuntariamente te empezó a como cachetadas de guante blanco, era como de, oye, ¿por qué mejor no hiciste esto? Claro. Sí, cierto, ¿no? Digo, era lo más obvio. Sí, te da un punto de vista alterno y con claro, eso y con eso ahí estuvo el impacto. Entonces, ese fue el recuerdo más... Pues fíjate, ese ejercicio se hizo y hay muchas personas tienen nada más la idea, pero dicen, ay cabrón, sí me acuerdo como que me dijeron esto, pero no recuerdo quién. Entonces es interesante que puedas unificar la idea, ¿no? Tú, mi querido Dante, ¿sabes quién ha sido de tus mayores mentores en la vida? Eso es una buena pregunta precisamente porque yo no tengo un mentor como tal. O alguien que te haya enseñado una lección muy valiosa. De hecho, voy precisamente a eso. Hubo una frase, porque así como he acumulado, pues vaya, pues bastantes cosas que considero ciertas o considero ahí interesantes. Hubo una frase que me gustó mucho. Recuerdo, no sé, otra vez, ¿no? No sé quién la dijo ni cuándo la dijo. La frase me gustó tanto y me impactó tanto, no sé cuándo fue tampoco esto, que me permitió pensar mucho en esto que mencionas, ¿no? Como en tu mentor, en alguien que admiras, por ejemplo, ¿no? Y la frase decía, no te limites con admirar a la gente de bien, imítala. Y a partir de que entendí esa frase, porque no es solo repetirla, sino lo que te dice a ti, ¿no? Y lo que tú dices tú mismo a partir de esa frase. Me di cuenta que, por ejemplo, pues vaya, por ejemplo, hay muchísima gente que ha hecho tantas cosas a lo largo de la historia y que ha logrado cosas increíbles y ha cambiado el rumbo de la historia, o que ha quedado su nombre, ¿no? Ahí marcado a través del tiempo precisamente por las cosas que logró. Y la primera persona en la que pensé después de escuchar esa frase fue precisamente en Da Vinci. Y no Da Vinci por las cosas que hizo, simplemente porque, él fue un pintor, él fue un escultor y además fue un gran ingeniero, ¿no? Tuvo muchas grandes y muy buenas invenciones. Y pensaba en él y la verdad es que a partir de esa frase, más allá de pensar, por ejemplo, en que Da Vinci fue mi gran mentor, pienso en que, pues, si él fue un humano que en su momento logró todas esas cosas con las limitaciones tecnológicas que pudo haber tenido y de criterio, de historia, de machismo, lo que quieras, pero todas esas limitaciones que le puedas agregar, creo que hoy en día
pues, más allá de imitando a un Da Vinci, tratando o más bien más allá de admirar a un Da Vinci, tratando de imitar esa disciplina de querer hacer un poquito más de todo, pues digo, ustedes me conocen, ¿no? O sea, así como me gusta y hago un podcast, tengo mi trabajo y además escribo un libro y hago varias cuestiones, precisamente no porque quiera ser como Da Vinci, simplemente porque entiendo cómo funcionaba esa cuestión y me gusta pensar que en cierto modo, a partir de la frase de imitar las disciplinas de alguien que puedes admirar, pensar en Da Vinci me gusta como para, pues simplemente, pues sí, tirarle varias disciplinas porque pues siempre le puedes pegar Que algo. simple y llanamente Da Vinci era una eminencia, güey. Era una eminencia. Porque aparte de ser pintor, artista, era inventor, güey. De hecho, inventó un putero de cosas Exacto. que Influencer, casi TikToker. todos se van más hacia su lado Ándale. artístico, pero era un pinche inventor, güey, el pinche Da Vinci. Él hizo el submarino. el Entonces, helicóptero. tomar ese ejemplo, güey, de reinventarte, de buscar mejorar, de O de inventar, de tocar a varias innovar, disciplinas entre el arte. de expandirte, de no cerrarte en una sola cosa, de Ujú. intentar varias cosas, está chido, güey. La neta Sí. sí está chido. Yo como mentores, en mi vida sí me cuestioné eso y llegué a la conclusión de que mi abuelo, mi padre, indudablemente, yo pienso que pues para la mayoría que crecen con sus padres, pues las principales figuras maternas, paternas, su núcleo familiar influyen mucho, pero en este caso de mi abuelo y de mi padre, pues sí, por el contacto, simplemente por absorción, de ver lo que ellos te dicen, los consejos que me dieron, que me sigue dando mi padre. Siento que son mis principales mentores, eso no lo puedo dejar de lado, pero también en ciertas circunstancias de la vida que te vas encontrando con personas, también te dan consejos muy puntuales que te van quedando grabados. Claro. Por ejemplo, yo sí tengo uno bien grabado que me hizo, el primer trabajo que yo tuve fue en un restaurante, fui mesero, y el chef de ese restaurante, eran dos chefs, eran hermanos. Pero uno de los dos Pollos hermanos. Ándale, era un restaurante italiano, La Venecia se llamaba ya. En Tepic estuve y ahí trabajé cuando tenía 18 años, fue mi primer empleo. Y yo era el mesero nada más, pero en una ocasión el chef me dijo, ¿sabes qué? ¿Me podrías ayudar a limpiar los ductos del aire acondicionado que ya estaban medio mohosos, ¿no? Se llaman así como de moho. Yo le dije, no, Simón, sí te ayudo. No era mi responsabilidad de hacerlo porque yo era el mesero, pues. Pero le dije, ok, sí te ayudo. Ok, el chiste es que me ocupé, hice esto, hice lo otro. De mi trabajo, pues, de estar mesereando y todo, y se terminó el día. Y me dijo el chef, me dijo, oye, no limpiaste. El de sigue igual de sucio. Y ya le dije yo, no, lo que pasa es que, pues, me ocupé y llegaron clientes, ya no pude y, pues... Y me dijo, no, a mí no me digas por qué no lo hiciste. O sea, a mí no me digas excusas. Yo nada más te estoy diciendo que sigue sucio. Y ya me quedé yo de, verga, tienes razón. O sea, ¿por qué, en lugar de dar excusas, por qué simplemente no lo hice? Entonces, Claro. eso que me dijo, eso que en ese momento me hizo sentir de que es cierto. O sea, las excusas simplemente no dejan de ser eso, son pretextos, son excusas, pero si tú te comprometes a hacer algo, simplemente tienes que hacerlo. Y ya. Sí, mira, no sé si has escuchado sobre la filosofía del estoicismo. Sí. Ajá, habla, por ejemplo, de que, bueno, para el estoicismo no existe el bien y el mal y que más allá de lo que significan las cosas es lo que tú te dices sobre las cosas. Sí. Entonces puede que en ese momento a lo mejor él no estaba tratando de explicarte nada, simplemente que la forma en la que lo hizo y lo que significó exacto. para ti Ajá. implicó que te dijera ciertas cosas que te dio una cierta lección. ¿Sabes? Y es algo muy cagado, porque así es como funciona también cualquier situación. Digo, hay situaciones a las que les ponemos un poquito más de atención, pero a veces en las que menos ponemos atención es donde también puede haber unas lecciones interesantes. O sea, ahí también depende ya también tu estado de ánimo. Obviamente, si hubieras estado enojado, estoy seguro que no hubieras agarrado el mensaje o a lo mejor no hubieras tenido el contexto. Sí, lo he dicho, ¿sabes qué? Pues la neta estuve bien ocupado, la verdad. Sí, ahorita me está molestando. Aparte de eso, vale. ni siquiera me corresponde. Y así. No, yo siempre le dije, Págame más, ¿no? Tienes razón todo lo que está diciendo. Simplemente me concentré en decir excusas en lugar de simplemente lo hubiera hecho y ya. Ajá, y objetivamente, pues él solamente te estaba diciendo que, como tal, sí, estaba Sí, sucio, pues, no te estaba reclamando. Pues digo, si no lo limpiaste, sí seguía sucio. Pero al final de cuentas me dejó una lección que Sí, sigo claro. recordando, güey, la tengo bien presente. Claro, güey. sí. A lo mejor él ni en cuenta, ¿no? Que me dio una lección, pero a mí me quedó. Ya ni sabe Y quiénes eso- eran. Ahorita te Ni se escuchas acuerda de decir, mí, el cabrón. es ese güey", ¿no? Saludos, pinche Mario.
Sí. Y bueno, ahora sí ya nada más para finalizar, la canción que vamos a recomendar el día de hoy, porque Por pues supuesto. es algo que ya Aquí la está... traigo. Es algo que ya está definido aquí en el funcionamiento de este podcast. Y bueno, ya dimos las palabras, que fue Ikigai, Piltrafa. Criterio y Piltrafa. Piltrafa. Ahora vamos con la recomendación de la canción. Van a ser 3 por 1 el día de hoy. Recomendación de cada uno. Empezamos por mi querido Ok. Raimundo. Muy bien, pues la primera es una de 1975 que se llama Somebody Else. Buenísima rola. Tienen que chulada de escuchar rola. sí o sí. Buenísimo. Fíjate que sí lo ubico. Ya comentaba la La versión anécdota live está de preciosa, cómo la güey. escuchaste y es Me un gusta es un mucho, rolón. en YouTube está padrísima. Somebody Else. Y eso que no Sí. me gusta mucho la Sí, ya versión sé. Slipe. Digo. De La hecho, versión. si les gusta el rock, también les recomiendo Falling in Reverse. Se llama The Drug in Me Is You. Es buenísima. Chulada. Es un rolón, ¿no? De Falling in Reverse. Y, Luego tiene pues, los tatuajes en el cuello, ¿no? sí. Bueno, ya tuvieron otra recomendación extra. Y otro también que es rock acá chingón, Dragon Force Through the Fire and the Flames. Eso lo escuchaba hace muchos está años. buenísima. Muy bueno. Eso es mi Speed recomendación metal. de este día. Entonces tendremos más de 3 recomendaciones. Ya tuvimos 3 nada más de mi querido Rayo. Ah, creí que era 3 por persona. Sí, bueno, van hizo las la tarea, 14 ¿no? mías. No te creas. Top 40, de hecho. No, cualquiera de las que dijo mi querido Ray están buenísimas. Yo solo traigo Sí, una. nada más les pedía una a cada quien, pero si quieres decir más, sí, adelante, ¿no? Sí, pues, voy a decir 2. A ver, Sí. échale, La échale. primera es la de Glass Animals, se llama Kids. Me encanta Kids. las Kids, Ok. niños. Kids, ok. Me encanta cómo está el beat. Me Me gusta encantan la los canción niños. No, me gusta cómo suena la canción. Es una canción tranquilita, pero tiene un buen beat. Está muy interesante. El video Glass está- Animal es está- muy interesante, está tiene buenas rolas curioso. chidas. Y sí, Ok. Glass Animals tiene buenas canciones. Entonces- y la segunda, Kids de Ajá. Glass Animals. que es de Glass Animals, y la segunda es una canción que, digo, a pesar del nombre, me gusta pensar que es una canción optimista. La canción se llama Pain, de The War in Drugs. Pain Ok. es dolor. Sí. Sin embargo, al principio de la canción, y a lo largo de toda la canción, al principio de la canción, dice que se va a la cama y ahora ya el dolor no es tan fuerte. Entonces, y a través de la canción te va diciendo todas las cosas que recuerda y un amor que en algún momento dejó. Sin embargo, ya en ese momento en el que sucede, en cierto modo, la canción, ya el dolor no es tan profundo como te lo explica The War in Drugs. The War in in Drugs. Drugs. Ajá, la canción se llama Pain y es una canción que, es de mis favoritas. Tiene Ok. frases muy Entonces ahí interesantes. están las 2 rolitas de mi Y la querido tercera, no te creas. Y la 14 va. Y la número 14. Rayo. Ok, yo sí nada más traigo una porque Muy esa bien, esa era la está bien, está tareita. bien. 3, 2, 1. Digo, se me Pero pueden son- ocurrir más, pero la que yo traía justamente para el día de hoy es una canción que se llama Pieces. Ok, Piezas. sí, sí, sí. Es de Sum 41. La verdad es una banda que he escuchado desde hace muchos años, pero como esta fue la primera canción que yo relacioné con Sum 41, es mi favorita de ellos, se llama Pieces. Yo ya había escuchado anteriormente rolas de ellos, pero como no sabía de quién eran, no sabía que eran de Sum Ok. 41. Ya después me di cuenta que Bueno. el soundtrack de muchas de las canciones, de muchas de las Los videos. películas de American Pie, no sé si han visto American Pie. Sí. ¿Sí has visto? Muchas de las rolas del soundtrack de esas películas son de Sum 41. Ok. güey. Entonces ya después me di cuenta, dije, cabrón, esta rola es de ellos, pero a raíz de Pieces. Pero como Pieces fue la primera que relacioné con ellos, es mi favorita de esa banda. Entonces esa es mi recomendación, Pieces de Sum 41. Y bueno, pues ya llegamos al final del podcast, de este subpodcast existencial. Les reitero la invitación para cuando ustedes quieran, siempre son bienvenidos. Muchas gracias también por haberme invitado a su podcast Ubicando la Banda. No se olviden de ir a escucharlos, de irnos a escuchar también de aquel lado. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y que se hayan pasado un momento pues, agradable, ¿no? Campechano, Sí, claro. que se hayan distraído un ratillo y que se la hayan pasado chido. Yo me la pasé increíble con mis cuates y ahorita vamos a seguir con la tertulia. Pero bueno, hasta ahí queda el capítulo del día de hoy y pues síguensela pasando Esa increíble. debe ser tu palabra. ¿Cuál? Tertulia. Esa se las digo mañana. Esa madre. Digo, el siguiente programa. Nos escuchamos el viernes y pues síguensela pasando bonito. Hasta luego. Éxito. Chao. Vámonos. Bueno, muchachos, Roy, ¿qué más? aquí nos quedamos hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando